Hola a todos, Dios me los bendiga. Es un placer encontrarnos una vez más y pensar en la buena y maravillosa palabra de Dios. Sin duda que el Señor, cada oportunidad que abrimos su palabra y reflexionamos sobre ella, tiene algo bueno para nuestra vida. En este día yo quiero invitarte que pensemos juntos un poco acerca de el propósito de Dios. Sabes, desde Génesis hasta Apocalipsis queda muy clara una enseñanza que recorre toda la escritura. Y es esta: Dios hizo todo con un propósito. Dios tiene propósito para nuestra vida. Dios no es un Dios de posibilidades o de probabilidades. Dios es un Dios de propósitos. De hecho, esto se observa desde la creación. Cada día de la creación tuvo un propósito. Y aún el séptimo día, cuando Dios descansa, tuvo un propósito. Dios es un Dios de propósitos. De la nada hizo todo lo que existía con un propósito. En lo particular, cuando Dios hace al ser humano, lo crea de la tierra, le pone una imagen, le comparte ciertas características que nos hace únicos y diferentes al resto de la creación. La pregunta es ¿por qué? Es porque Dios tenía un propósito. Y Dios lo que iba a hacer era colocar al ser humano sobre la cabeza de la creación para que dominara todo lo creado. Dios tenía un propósito. Dios tenía planes para los seres humanos. De hecho, si usted lee Génesis, se va a dar cuenta que Dios tenía una especie como de un plan triple para la vida humana desde el principio. Dios quería que el ser humano tuviera una relación con Él, una relación limpia, transparente, armónica. De hecho, dice Génesis que Dios se paseaba en el huerto del Edén. Eso es lo que Dios quería, una relación con el ser humano. Pero claro, cuando se dio cuenta que Adán necesitaba una compañera, le creó a Eva, porque Dios también quería, como un segundo propósito para el ser humano, que la humanidad tuviera una armonía, una relación con alguien semejante a él, Eva. Y entonces el matrimonio y la familia, ese es el ámbito de la relación sana que Dios quería edificar. No menos importante que ello, Dios pone a Adán y a Eva en el huerto del Edén, los pone en el ambiente perfecto para que ellos se desarrollen y vemos entonces al ser humano teniendo una armonía con la creación, una relación triple, relación con Dios, relación sana con la humanidad y una relación armónica con la naturaleza. Ese es el Dios en quien creemos, es el Dios de propósitos. Ahora, sabemos esto. Cuando el pecado llega a la vida de esta primer pareja, todo se rompe. La relación con Dios se destruye, la relación entre Adán y Eva se rompe, se quiebra, se acusa recíprocamente e inclusive la relación con la naturaleza se altera. Ahora Adán va a tener que trabajar con un sudor en la frente, con un pesar para ganarse la vida cotidiana. Todo se destruyó. Y desde entonces el ser humano, como Caín, anda errante buscando su propósito de Dios para la humanidad. La buena noticia es que Dios ha enviado a Jesucristo para buscar aquello que se había perdido. Y eso es maravilloso, porque quiere decir que Jesús vino a buscar lo perdido para volvernos a reencaminar, a reorientar, a dirigir nuestra vida y regresar a esos propósitos de Dios. Una relación con Él, una relación con los seres humanos y una relación con la vida toda, por supuesto, teniendo a Dios como el centro de nuestra existencia. Ahora, ¿cuál es el problema? Desde el Antiguo Testamento leemos que Dios una y otra ocasión al pueblo de Israel le dio a conocer de manera bien clara los propósitos que él tenía para ellos. Pero el pueblo de Israel simplemente vivía fingiendo, diciendo que amaba a Dios, pero en realidad ellos vivían en sus deleites, en sus pecados, en la búsqueda de su satisfacción personal. De hecho, el profeta Isaías en el capítulo 29, verso 13, llegó a decir, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional: este pueblo se me acerca con sus palabras, me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo tradición aprendida de memoria. El pueblo de Israel rendía culto al Señor, tenía un tiempo de búsqueda, sacrificios,
Pero todo eso era para simplemente repetir una tradición que sus ancestros habían hecho, pero no había sinceridad, no había en verdad la búsqueda del propósito de Dios para sus vidas. Y esto es tan impactante, la manera en cómo el pueblo de Israel desobedecía, que esta misma expresión de Isaías se repite en el Nuevo Testamento y quien la cita es el propio Jesús, Mateo capítulo 15. Ese pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Desde cuando Isaías escribió hasta cuando el Evangelio de Mateo se escribe, habían pasado a unos aproximadamente 800, 900 años. El pueblo siempre siguió viviendo de la misma manera, luchando, persiguiendo sus propios propósitos, pero alejados de los propósitos de Dios. Claro, cuando leemos el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que Dios insiste en su palabra, que vivamos en sus propósitos, como pasar por alto lo que dice Romanos 14:8. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Cómo olvidar Efesios 2:10 cuando nos recuerda que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas? Y todavía más claro, el apóstol Pablo lo dijo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y dice la versión popular, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Básicamente el Nuevo Testamento nos recuerda que Dios quiere que vivamos de manera total, absoluta para Él. Y eso, por supuesto, en esa relación con Dios va a cumplir el propósito de vivir en armonía con nuestro semejante y armonía en todas las áreas de nuestra existencia. Vivir en el propósito de Dios. Déjame decirte que es más fácil hablar de ello que hacerlo. Eso le pasó al pueblo de Israel. Sabían lo que Dios quería, pero no vivían caminando en esa voluntad. Y en el Nuevo Testamento se nos va a recordar una y otra ocasión. Esto es lo que Dios quiere, que vivamos centrados en la voluntad de Dios. Vivir en el propósito de Dios no es un asunto de información, más bien es un tema de decisión para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, ¿sabes? En el Nuevo Testamento hay un ejemplo, después del Señor Jesús, un ejemplo supremo de cómo vivir en el propósito de Dios. Y podríamos pasar horas hablando de este maravilloso ejemplo. Y claro, me refiero al apóstol Pablo. Ese apóstol Pablo que inclusive llegó a decir, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo, imítenme a mí. Vean cómo yo estoy luchando para vivir en el propósito de Dios. Él no estaba hablando de perfección, él estaba describiendo su vida, de cómo tenía un compromiso realmente profundo de vivir según la voluntad del Señor, que lo había salvado camino a Damasco. Y entonces viene a mi mente lo que me parece es el resumen de esa vida de alguien que merece ser imitado. Y todos conocemos este texto, y hasta de memoria lo hemos recitado alguna ocasión. Filipenses capítulo 1, verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sabes, cuando leemos este verso, es como el resumen de la vida de Pablo. Esta sí es una expresión de alguien que de verdad está en el propósito de Dios, no como un discurso, no como una idea que sabemos, no como algo que se lee, sino como una vivencia real. Ahora, cuando leemos este verso de Filipenses 1:21, vamos a encontrar al menos un par de claves o de lecciones de la vida de Pablo que él mismo nos está declarando para que tú y yo también podamos vivir en el propósito de Dios. Y la primer gran lección aquí que debería de ayudarnos para caminar en el ejemplo como Pablo lo hizo es esto, es una simple palabra y la palabra es convicción. Cuando se trata de vivir en el propósito de Dios, no es un tema de información. No se trata de preparar una clase de escuela dominical. Esto de fondo tiene una palabra central, convicción.
¿Quieres vivir en el propósito de Dios? Necesitas tener una convicción personal. Y esto es lo que comienza declarando. Porque para mí, Pablo no va a hablar del vecino, del amigo, del cuñado, no va a hablar del pastor, de los líderes de la iglesia, no, él va a hablar de él. Esta es su convicción. De hecho, sabes que en el griego el pronombre personal regular para referirse a uno mismo es ego, yo. Pero cuando un griego quería enfatizar y hacer una reflexión más profunda, se utilizaba otro pronombre, emi, emoi, y este es el que Pablo usa. Pablo no está usando esta descripción para mí desde una perspectiva egocéntrica, por eso no usa ego. Él dice emi, yo mismo. En otras palabras, Pablo está explicando su compromiso personal. Él no está hablando de la experiencia de otros, aunque pudiera hacerlo. Él está dando cuentas de sí mismo. Pablo dice, esta es mi filosofía de vida, estos son mis valores, este es mi testimonio personal como creyente, no hablo por nadie más, esta es mi experiencia personal. Y Pablo estaba diciendo eso porque la vida cristiana para él no era un pasatiempo. La vida cristiana era su vida misma. Era la manera normal de vivir. Para mí, describe lo que es real, auténtico, genuino en su vida. Para mí, está hablando de la razón, del propósito de su existencia, de lo que es supremo en la vida, lo que es dominante, lo que lo controla, lo que lo impulsa. Para mí, describe el imperativo de su vida, aquello que de no tenerlo sería inútil, en vano, y que su vida estaría vacía. Escucha, Pablo no dice, bueno, yo solo puedo dedicarle unas horas a la semana para vivir en el propósito de Dios, porque mi agenda pues está muy ocupada y no le puedo dedicar a Dios más que 3 horas, 4 horas, una hora el domingo. No, no, no. Pablo dijo, para mí, esta es mi vida, esta es mi vida. ¿Sabes cómo se le llama eso? Convicción. ¿Quieres realmente vivir en el propósito de Dios? Necesitas convicción. Ahora, vale la pena diferenciar entre lo que significa tener un deseo y una convicción. El deseo es esa fuerte sensación de querer tener o desear algo, algo que pase. Bueno, bien dicen que el camino al infierno está lleno de buenos deseos. Pero cuando se trata de convicción es diferente. Es la persuasión, es esa creencia profunda que me impulsa a hacer algo, a invertir mi vida hasta la última consecuencia. Mientras que el deseo es simplemente tener un anhelo, tener una aspiración, una inclinación o un impulso. La convicción te lleva a vivir eso que tú crees. Eso que tú crees. Ahora, un ejemplo maravilloso es lo que Pablo citó en Romanos 4. Él está hablando de Abraham. Y Pablo dice en el verso 21 que Abraham estaba completamente convencido de que Dios tenía poder para hacer lo que había prometido. Y sabes, porque Abraham estaba convencido, porque tenía una convicción de que Dios cumpliría su promesa, Abraham se atrevió a salir de la tierra prometida, se atrevió a hacer lo que Dios le pedía una y otra vez. ¿Qué decir de José? Se mantuvo firme a pesar del acoso sexual que enfrentó de parte de la esposa de Potifar, porque él sabía que para Dios eso sería una ofensa si él caía en ese pecado. ¿Qué decir de Daniel, que se mantuvo puro, íntegro en el palacio de Babilonia? ¿Qué decir de Moisés, que dice Hebreos 11, que Moisés eligió ser maltratado junto con el pueblo de Dios en vez de disfrutar de los placeres del pecado por un corto tiempo? Y la lista podría continuar. Escucha, el mundo necesita de gente convencida. El mundo no necesita de gente que tenga información o de un maestro que tenga información y prepare una lección y hable como un discurso de una información o de un conocimiento que ha adquirido. Eso puede ser positivo, pero lo que el mundo necesita es que gente, cristianos, que con profunda convicción puedan decir, para mí, esto es lo importante, esto es lo más valioso, es lo que domina, es lo que controla mi existencia. ¿Quieres vivir en el propósito de Dios? Bueno, la convicción es un primer paso, pero no es suficiente. Y aquí tenemos que hablar de sinceridad, de enfoque.
de una convicción que está enfocada en lo que es verdaderamente correcto. Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo. Escucha, no es suficiente con tener una convicción. Hay gente en la historia de la humanidad que ha tenido convicciones bien fuertes, profundas, y ha hecho desastres. Hitler fue uno de ellos, pero sus convicciones estaban equivocadas. Tener convicción no es suficiente para decir que vivimos en el propósito de Dios. Más bien debemos estar dispuestos a examinar y probar nuestras convicciones y confirmar que no solo valen la pena, sino que también son correctas. Correctas. Permítame preguntarte esto. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es tu convicción del por qué te levantas cada mañana? Hacer lo que haces. ¿Cuál fue tu motivación para levantarte hoy de la cama, despertarte y comenzar tu día? ¿Cuál es tu motivación? Mire, seamos conscientes o no, todos tenemos una razón para vivir. Déjame decirte que la respuesta en ella se describe tu convicción. Ahí es donde realmente está tu corazón enfocado, donde está tu sinceridad, donde está tu fuerza, donde está tu motivación real para vivir. Como dijo Jesús, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Sí. Ahora, ¿dónde estaba la convicción de Pablo? Él pudo haber dicho, porque para mí, mi carrera, porque para mí, mi religión, y en algún sentido eso tiene un valor para la vida humana. Pero Pablo dijo, no, no, para mí, mi convicción es Cristo. Ahora déjame darte un dato que ni en inglés ni en español se observa. En el griego literalmente dice, para mí, Cristo. El verbo ser o estar no se encuentra y los traductores lo han agregado para que esto tenga en un sentido, pero en el griego no se pone el verbo ser o estar porque se quiere enfatizar ese enfoque, esa motivación, esa convicción que Pablo tenía. Porque para mí, Cristo, mi vida, Cristo, la suma de mi sustancia, Cristo, mi pensamiento, Cristo, mi vida, Cristo. No hay nada que esté fuera de Cristo. Cristo, 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 la esencia misma de mi ser. Si a Pablo le hacemos la pregunta, Pablo, ¿por qué te levantas cada mañana? ¿Qué te motiva todos los días para levantarte, aunque hayan problemas, aunque estés cansado, aunque piensas que tu agenda está muy llena de actividades? Y Pablo diría, Cristo, 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 mi vida está dedicada a Cristo. Pablo predicó, enseñó, comió, vivió, respiró por y para Cristo, Cristo, Cristo. Para mí, no es egocéntrico, para mí es cristocéntrico, porque su única preocupación fue darle el honor y la gloria a Cristo. Esa fue la principal razón para vivir. Mi vida está dedicada a Cristo y nada más a Cristo y solo a Cristo. Déjame preguntarte algo que a lo mejor te puedes incomodar. ¿Cómo completarías la siguiente oración? Porque para mí el vivir es, piénsalo bien, porque para mí el vivir es, y llena ese espacio. Tu vivir, ¿para qué vives cada día? ¿Qué palabra o frase pondrías en ese espacio? Porque para mí el vivir es mis nietos, mi trabajo, mis estudios, mi negocio, mi familia. Y déjame decirte, como reitero y como he dicho en otras ocasiones, todo eso puede ser positivo, pero tu respuesta va a describir si tu convicción vale la pena y está en lo correcto. Porque para mí mi vivir es, y ojalá que todo creyente pueda decir, Cristo, porque tu respuesta va a describir tu corazón, va a describir en realidad dónde están tus verdaderas convicciones. Ahora, no te pierdas el punto. Nadie puede dejar esa frase en blanco, porque todos los tienen que llenar. Todos tenemos una razón de vivir. La pregunta más bien es, ¿cuál es la tuya? ¿Qué pones allí? Lo que escribas va a mostrar tu corazón, tu propósito, tus verdaderas convicciones. Para Pablo, por supuesto, Cristo era la esencia de su vida. En eso pensaba al dormir, al levantarse, al caminar. Él no diría, bueno, es que yo solo tengo unas horas para pensar en Dios y pues como un maestro quizá diría, pues
solamente tengo unos espacios de tiempo para preparar mi clase. No, no, no. Pablo tenía la vida totalmente rendida a Cristo. La agenda era de Cristo. Su vida era de Cristo. Recuerda, una convicción es más que una opinión. Es una creencia profunda que está tan arraigada en tu vida que te hace vivir en consecuencia de eso. Como dijo Howard Hendricks, una creencia es algo sobre lo que usted discute. Una convicción es algo por lo que mueres. Una convicción es algo por lo que vives todos los días hasta su última consecuencia. Y esta es la esencia de lo que Pablo dijo en Filipenses 1:21. Todo lo que hago dedicado a Cristo. Todo lo que digo es acerca de Cristo. Todo lo que deseo acerca de Cristo. Mi vida para Cristo, mi agenda se ajusta para Cristo y debo honrarlo hasta la muerte. Hasta la muerte. Ese es el propósito de Dios. Adorar a Dios con toda tu vida. Vivir de manera tal que exhibas dignamente a Cristo. Tienes la imagen de Dios en tu vida si eres cristiano. No lo olvides. Reconoce que todo es de Dios. Dejemos de pensar en términos de yo solo le puedo dedicar unas horas, es que estoy muy ocupado, mi agenda, usted sabe, el clima, tu agenda no es tuya, la familia no es tuya, nada es tuyo, todo se trata de Dios. Y cuando pones primero a Dios y cuando ubicas primero estos propósitos de Dios en tu vida, Cristo en el centro, entonces todo lo demás agarra su lugar. Primero hay que poner la piedra más grande. Hay que poner el pilar más importante, amar a Dios. Y después lo demás vendrá detrás. Vivamos en el propósito de Dios, pero demos ese paso de fe. No vivamos sabiendo el propósito de Dios únicamente. Atrevámonos a tener convicción de que esto es lo que Dios quiere para nosotros. Y atrevámonos a dar el paso práctico de vivir en consecuencia de nuestra convicción, para que podamos decir, no de labios, como el pueblo de Israel, sino con vidas realmente que prueben que así es lo que hacemos. Para mí, mi lunes, mi martes, mi miércoles, mi jueves, todos los días de la semana, cada día de la vida, para mí, y Dios es testigo, vivir es Cristo. Y lo demás es ganancia. Que Dios nos ayude a vivir, en verdad a vivir en el propósito de Dios. Dios nos bendiga. Amén.